Muy buenas, chavales. Mirad, hoy vamos a empezar con el tema 14 de formación y orientación laboral, que como podéis ver vamos a hablar de la prevención y la protección de la salud laboral. Como podéis recordar, en el anterior tema vimos lo que era la salud laboral y la importancia que tenía para el buen desempeño de las funciones de un trabajador. Es por ello que ahora vamos a ver cuáles son las medidas de prevención y protección de esta salud. Para ello vamos a dividir esta unidad en dos vídeos. La primera, que va a ir desde la introducción hasta la protección y prevención no inclusive. Es decir, vamos a llegar hasta principios y técnicas de la prevención. Y en un segundo vídeo en el que hablaremos de la protección y prevención, un caso práctico, la señalización en la empresa y la importancia de ella, y un segundo caso práctico. Como siempre, os dejo aquí unas pequeñas preguntas para que penséis un poquito en lo que vamos a tratar en este primer tema. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre prevenir y proteger, o si es lo mismo, cómo podemos analizar los riesgos que están presentes en nuestro puesto de trabajo, pensar si es fácil, si es difícil, cómo lo podemos realizar ese análisis, cómo se puede prevenir un accidente laboral, si es posible prevenirlo al 100%, y en caso de no poder, ¿qué es lo que hace la empresa? ¿Cuáles son las medidas de prevención y protección frente a riesgos laborales que pone en marcha una empresa? ¿Y cómo se debe señalizar en la empresa un posible riesgo? Mira, estas son unas pequeñas preguntas que quiero que os planteéis antes de empezar con la unidad. Mirad, vamos a empezar con el punto segundo, que son las medidas de prevención. Pues bien, mirad, una medida de prevención son aquellas actividades y medidas que toma la empresa para evitar en la medida de lo posible y en lo máximo que se pueda los riesgos del trabajo y reducir así las consecuencias que pudieran derivar de estas actividades. Entonces, como vemos, tenemos dos palabras negritas, que la primera es evitar y la segunda reducir. ¿Evitar por qué? Porque vamos a evitar que el trabajador tenga cualquier accidente en el trabajo o pueda padecer cualquier enfermedad. ¿Y reducir por qué? Pues mirad, en el caso de que no se pudiera, y ya me estoy adelantando un poco a lo que voy a comentar más tarde, en el caso de que no se pudiese evitar, pues intentar reducir las repercusiones que pudiese tener pues esta actividad que puede ser negativa para el trabajador. Lo digo siempre a modo de ejemplo y un poco en plan de broma, pues que si el trabajador puesta a subir un andamio, pues antes de que se caiga y se mate, por lo menos que se pueda romper unos huesecitos nada más. Mirad, como vemos en la definición, también salta un poco, nos llama la atención que pone medida en toda la empresa. Es decir, estas medidas deben ser integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Porque se debe aplicar a todos los departamentos de la empresa y a todos y cada uno de los trabajadores que la conforman, no solamente a aquel departamento que sea más peligroso. Como vemos también, la finalidad de la medida de protección es la de evitar cualquier riesgo que pueda materializarse en un puesto de trabajo. Pero, ¿cómo podemos detectar estos riesgos? ¿Cómo podemos verlo? Mirad, primero tienen que detectarse aquellos primeros riesgos, ¿vale? Los riesgos básicos y quizá también los no tan básicos, o sea, los que se puedan detectar a simple vista y los que haya que hacer un estudio un poco más exhaustivo para detectarlos, viendo así los riesgos, la gravedad y la probabilidad que existe para que se produzcan. Pero ¿cómo se detectan? Pues mirad, podemos hacer encuestas a los trabajadores, hablando en el día a día con los trabajadores o también viendo datos históricos. Pues aquí este trabajador se ha pegado un porrazo, a este trabajador se ha puesto malo por estos motivos, etc. Segundo, debemos intentar eliminar todos los riesgos, es decir, intentar erradicar aquellos factores que sean propicios a que esos riesgos se cumplan, sucedan, y en el caso de que no se pudiera, pues intentar reducirlos. ¿Y cómo se lleva a cabo todo esto? Pues a través de una planificación y una correcta organización, que lo lleva, por supuesto, pues o bien un departamento especializado en protección de los trabajadores y prevención de riesgos laborales, o bien el propio empresario.
acordaros que en el tema anterior vimos que esto era una obligación de la empresa, por parte de la empresa. Tenía que estudiar todos aquellos factores que pudiesen ser perjudiciales para la salud laboral y llevar a cabo una planificación y una organización para evitarlos. Pasamos entonces, ya he visto una pequeña introducción y sabiendo en qué consiste pues, un poco el tema en el que vamos a estudiar en esta unidad, vamos a pasar a los principios y técnicas de prevención. Primero vamos a pasar a los principios de prevención de riesgos laborales. Como veréis en los apuntes, pues tenéis bastante cantidad de información y yo lo he querido sintetizar un poquito para que sea más fácil para vosotros entenderlo. Mirad, lo primero es evitar los riesgos intentando eliminarlos. ¿Vale? Hemos dicho que si no podemos eliminarlos, tenemos que intentar reducirlos al máximo. Segundo, evaluar los que se pueden evitar. Tercero, combatir desde el origen los riesgos y no en el lugar donde se producen. Es decir, tenemos que ver los factores en sí, los factores que pueden producir ese accidente de trabajo o esa enfermedad profesional. Cuarto, evolucionar técnicamente para evitar riesgos que antes no se podían evitar. Es decir, si ahora mismo no podemos evitar un riesgo de trabajo al 100%, vamos a intentar mejorar nuestras herramientas para que en un futuro sí se pueda. Quinto, sustituir elementos peligrosos por otros que no lo sean. Tiene poca explicación. Sexto, planificar la prevención. Ya lo hemos comentado, ¿no? Que era una obligación por parte de la empresa. Séptimo, anteponer la seguridad colectiva antes que la individual. Mirad, esto es muy importante. Siempre se va a anteponer la salud colectiva antes de la individual. Y octavo, formar e instruir a los trabajadores en materia de prevención laboral, que si recordáis, en el tema anterior vimos que era una obligación por parte de la empresa y un derecho por parte del trabajador. Es decir, que supieran cuáles son los riesgos laborales que tienen, ser instruidos y formados y además enseñarle, como veremos más adelante, a utilizar lo que son los EPIs, que también veremos más adelante, el equipo de protección individual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el trabajador tiene que estar formado e instruido en cómo utilizar este equipamiento que se le da y cuáles son los factores de riesgo que hay en su empresa y cómo se van a prevenir y para minimizar así el riesgo de que pudiera tener cualquier accidente de trabajo. Para ello entonces, pues la empresa llevará a cabo unas técnicas de prevención de riesgos laborales. Aquí os enseño 5 tipos de técnicas y además os pongo sus finalidades. ¿De acuerdo? Sí que tenéis que relacionarla la técnica con su finalidad para que sea más sencillo. Primero, la seguridad en el trabajo. Pues mirad, esta técnica, su finalidad principal es la de evitar los accidentes de trabajo. Evitarlos. Y si no, atenuar las consecuencias, como ya hemos dicho. La segunda, la higiene en el trabajo, que es evitar enfermedades profesionales. Ahora más adelante veremos ejemplos, ¿de acuerdo? Haremos alguna actividad. Tercero, la ergonomía. Esto sí creo que os sonará más. Yo aquí he puesto pues 2 imágenes en las que aparecen pues un trabajador, pues la distancia con el ordenador, cómo tiene que ser el ratón, cómo tiene que estar la silla, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que sea adaptar el lugar del trabajo a las condiciones fisiológicas y psicológicas del trabajador. ¿Para qué? Para que así pues, no tenga dolores de espalda, no le duele la cabeza, no le duele la vista, demás. La psicología aplicada, ¿de acuerdo? Esto es pues, evitar daños psicológicos que también pueden aparecer. ¿Cuáles podrían ser? O más bien, ¿por dónde podrían venir estos daños? Pues por ejemplo, por el estatus social del trabajador o del puesto de trabajo, el grado de responsabilidad, la autonomía, la duración de la jornada, ¿de acuerdo? Si os fijáis, pues todo más psicológico que físico. Y por último, la medicina laboral, que su finalidad pues, es mantener la salud del trabajador en estado óptimo. Y bueno, ya en el siguiente vídeo pues veremos la prevención y la protección, ¿vale? Las contrapondremos para ver las diferencias que existen entre ellas. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y muchas gracias.